El deseo de Dios era mostrarle al hombre lo que era su reino, lo que habíamos perdido por el pecado y lo que Él quería recuperar para nosotros. Sin embargo, la segunda obra que Jesucristo vino a hacer al mundo fue pagar el precio de nuestros pecados. Si el pecado nos alejó, para que pudiéramos nuevamente alejarnos a Dios, acercarnos a Dios, había que quitar el pecado de la fórmula. ¿Qué hizo Jesucristo? Fue acusado injustamente de homicida, fue acusado de mentiroso, de blasfemo, fue encarcelado injustamente, fue castigado, lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon la cabeza, lo humillaron, se burlaron de él, lo desnudaron, lo crucificaron, lo hicieron caminar tortuosamente con una cruz. Todo eso le hicieron a Jesucristo. Le pusieron un cartel de burla y hasta se molestaron porque él dijo que era el Hijo de Dios. Quiero que sepa la importancia de que diga que es el Hijo de Dios. El Hijo del hombre será un hombre. El hijo de un perro será un perro. Y el Hijo de Dios será Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Ahora, toda esa burla se lo hicieron porque todo ese daño, porque Jesús tenía que pagar el castigo de todos los pecados. Dios exige en su justicia que la maldad sea castigada. El corazón de Dios se ve en Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, Él no vino a condenar al mundo, a decir, lo voy a castigar a todos por pecadores. Cuando más bien Él lo estaban castigando, lo estaban crucificando. Él no estaba diciendo, algún día me voy a vengar de todos ustedes. Él estaba orando al Padre, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el deseo de Dios, perdonar al hombre, así él tenga que hacer semejante sacrificio, aunque él lo hizo una sola vez y usted debe recibir ese sacrificio en la cruz como el perdón de sus pecados. La cruz ha sido sacada en muchas iglesias. Yo no entiendo por qué, cómo van a ser salvados sin la cruz. Y esa es la mayor manifestación de amor para el hombre. Cada vez que yo siento que me alejo un poco de Dios, Él me recuerda la cruz. Porque un sacrificio tan grande yo no puedo obviarlo. Yo no puedo volver al pecado sabiendo que Dios le costó tanto atraerme así hacia Él. No puedo desechar todo ese acto de amor. Así que vuelvo a Él cada vez que recuerdo la cruz. Jesucristo también ha sido poco a poco sacado de muchas iglesias. Cuando te invitan a una iglesia te dicen, te voy a invitar a un congreso de jóvenes donde va a haber mucha diversión y fiesta y comida y se olvidan de Jesucristo. El mundo no necesita una fiesta más, el mundo necesita un entretenimiento más. Ya tienen el cine, la televisión, los videojuegos. El mundo necesita a Jesucristo, alguien que confronte al hombre con el pecado y que le muestre la salvación, que le quite todas esas cadenas de atadura, que le libre todas esas enfermedades, todas esas conductas de destrucción. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Entonces usted cuando invita a una persona a la iglesia no le diga, te voy a invitar a un sitio chévere, un sitio cool. Dile, te voy a invitar a un sitio donde se predica Jesucristo. Si es que se predica Jesucristo en tu iglesia. O si no, invítalo a Jesucristo porque tiene que esperar a que vaya a una iglesia. Tú puedes hablarle de Jesucristo de una vez. Él no tiene que ir a un altar necesariamente para ir dar testimonio público de que recibe a Jesucristo. Él puede recibir a Jesucristo frente a ti. Él puede confesar sus pecados estando encerrado en su habitación. Porque ciertamente la salvación depende de confesión con nuestras bocas de que Jesús es el Señor. Pero lo importante es que la persona se arrepienta y decida dejar sus pecados. No necesariamente meter a una iglesia por los ojos. El que ha nacido de nuevo porque recibe el Espíritu Santo sabrá la importancia de la congregación, pero de congregarse, de unirse entre hermanos cristianos. Pero si todavía no lo sabe, no le empuje a que tiene que ir a una iglesia. Háblele de Jesucristo, por razón de que hayamos quitado a Jesucristo de las predicaciones, hayamos quitado la cruz del Evangelio. Tenemos un Evangelio sencillo donde no manifiesta poder, porque el reino de Dios no se está acercando en esos evangelios. Si el reino de Dios se acerca, la manifestación es la misma que hizo Jesús. Hay sanidades, hay milagros, los enfermos son sanados, los muertos resucitan, la gente tiene visiones, la gente manifiesta compromiso con Jesucristo, deja su pecado, la gente es salvada en situaciones extraordinarias.
dejan una vida totalmente tortuosa por una vida de servicio a Jesucristo. Esa es la manifestación del reino de Dios en la tierra, cuando el Espíritu de Cristo viene sobre una persona. Pero si no vemos eso, tenemos que hacer hincapié es en el evangelio que se está predicando. La persona tiene 7 años siendo cristiano y todavía está en pecado. ¿Qué clase de evangelio recibió? ¿O qué clase de evangelio está viviendo? Un evangelio donde la cruz no forma algo importante en su vida, donde la cruz solamente es un símbolo pegado en su pared, pero no tiene el recuerdo del dolor de Jesús para quitar su pecado. Quizás ese es la fuente, la razón del poco poder que se está manifestando en su vida. El evangelio de Dios es potencia del cielo para aquel que cree, dice mi Biblia. Jesucristo mandó a predicar un evangelio con poder. Les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el evangelio que Jesús mandó a predicar. Ahora entonces, ¿qué evangelio debemos ir a predicar? Ese mismo, un evangelio de Jesucristo, que llame a las personas a que se arrepienten de su pecado, a que lo dejen, y una vez quitado el pecado, el reino de los cielos se manifiesta con poder sobrenatural sobre esa vida. No podemos quitar los ojos de Jesucristo, porque toda nuestra Biblia debe hablar de Él. Debemos buscar a Jesucristo en la Biblia. En el Antiguo Testamento también los apóstoles se movían en milagros, en maravillas. Ellos escribieron el Nuevo Testamento, los Evangelios, muchos de ellos participaron activamente en la escritura del Evangelio. Sin embargo, ellos no conocían el Nuevo Testamento, porque si ellos fueron los que lo escribieron, no lo habían leído. Ellos estudiaron el Antiguo Testamento, pero cada vez que predicaban el Antiguo Testamento decían Jesucristo. Siempre la base para entender el Antiguo Testamento era Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento les hablaba a ellos de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, el espíritu que inspiró a los profetas a hablar y escribir estas palabras. Es el testimonio de Jesucristo. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Si usted recibió el Espíritu Santo, usted debe ser cristocéntrico. Y no estoy hablando de la iglesia cristocéntrica, estoy hablando de que su mente, su corazón, su deseo debe ser servir, hablar, escuchar sobre Jesucristo. El hambre y sed de Dios solamente se sacian con Jesucristo. No se sacian con un ayuno, no se sacian con yendo a la congregación, no se sacian dando el diezmo. Se sacia es con Jesucristo. Él es el que llena todo el vacío que podíamos tener en nuestro ser si no lo tenemos. Él es el que sana nuestras enfermedades. Él es el que llevó nuestros dolores. Por su llaga hemos sido curados y nos dio salvación, muriendo Él para darnos vida a nosotros. Cuando nos bautizamos, hacemos mención de su nombre, hacemos recuerdo de su muerte y de su resurrección. Para eso nos sumergimos, recordando su muerte, y salimos del agua, recordando su resurrección. Cuando comemos la Santa Cena, recordamos su muerte. El pan es su cuerpo que fue crucificado, que fue herido, y el vino es su sangre que fue derramada por nosotros. Entonces, esos símbolos recuerdan a Jesucristo. La Pascua judía hablaba de Jesucristo. Todos los símbolos que están escritos en la Biblia recuerdan a Jesucristo. Quiero que usted se arme de este mismo pensamiento y conozca a Jesucristo, tenga una relación con Él, porque usted se le prometió que si usted creía en Él y lo confesaba, el Espíritu de Cristo iba a venir a morar en ti. Dijo Jesucristo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Si usted quiere que sus oraciones sean escuchadas, guarde la palabra de Jesucristo. Jesucristo también dijo: si mis palabras permanecen en ustedes, moraré en ustedes. El Padre y yo vendremos y haremos morada, es decir, haremos una casa con ustedes. La presencia de Jesucristo en su vida depende de la obediencia que usted tenga a su palabra. Santidad para que Jesucristo se manifieste en su vida. Apartarse de pecado y hacer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de Dios, porque el pecado es lo único que aleja al nombre de Dios. Entonces es sencillo. Dios va directo a colocar el hacha sobre el tronco que está generando la maldición, el cual es el pecado. Deja que el pecado sea cortado de tu vida. Deja que Jesucristo
obre en ese corazón y te haga una nueva criatura libre del pecado que te acecha, que te gobierne, y deja que Jesucristo gobierne tu vida. Y vas a ver la manifestación de Él en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en tus sueños, en todo tu alrededor, porque Jesucristo va a morar en ti, va a estar en tu corazón y va a estar en todo tu alrededor. Y va a ser tu escudo, tu fortaleza, va a ser tu castillo, de manera que el enemigo no pueda entrar y no pueda hacerte daño. Y mientras Él permanezca allí, nadie podrá enfrentarte y salir victorioso, porque Dios promete darle la victoria a sus hijos y no permitir que sean avergonzados.